Bueno, nosotros ya estamos en comunicación con el señor Roberto Escoto de la OPS, dependiente de la OMS, para hablar un poco de cuál es su visión y sobre todo sus recomendaciones. Señor Roberto, buenos días. Muy buenos días, Patricia. Muchísimas gracias por esta invitación de poder conversar con ustedes y poder enviar un mensaje al pueblo paraguayo. Ahora, señor, Dígame. Bueno, sí, sí, señor. sí, a un mes y un día de que aquí se pudo confirmar el primer caso de una persona con el virus, ¿cuál es su análisis de los números que hoy está dando el gobierno paraguayo? Sí, mire, la verdad que a nivel mundial, a nivel global y particularmente a nivel de la región de las Américas, la situación es bastante preocupante. En los últimos 7 días prácticamente se ha duplicado y más el número de nuevos casos y el número de muertos. En la región de las Américas hoy estamos hablando de alrededor de 455.000 nuevos casos y estamos hablando de aproximadamente 15.000 muertes. Es una situación bastante preocupante. Hay algunos países donde se ha acelerado en los últimos días esta situación. En este momento la ciudad de Nueva York, por ejemplo, tiene más casos que ningún otro país en el mundo, presentando casi 150.000 casos, con un nivel de mortalidad bastante alta y con una saturación, prácticamente un colapso de su sistema de salud. Brasil es un país también que vemos está teniendo un crecimiento bastante acelerado. Canadá ha vuelto a repuntar su velocidad de crecimiento, casi con 19.000 casos. Brasil tenemos ya más de 14.000. Chile llega casi a 6.000 casos. Ecuador se acerca a los 5.000 casos. México. Así que viendo esta situación, realmente nosotros, y comparando la situación que vemos en Paraguay, nos llena de esperanza, y vemos que a 30 días que se inició el primer caso de la cuarentena, se han notificado 124 casos, continuamos teniendo 5 fallecidos, lamentablemente se han dado, pero no hemos tenido un incremento, y sí estamos viendo 18 recuperados. Creemos que las medidas que hasta hoy se han adoptado están teniendo los resultados, o de alguna manera están teniendo los resultados que vemos, porque si usted ve el informe del ministro Mazzoleni de anoche, prácticamente todos los casos tenían un nexo epidemiológico. O sea, estamos todavía trabajando, controlando los clústeres, los conglomerados, y no tenemos un crecimiento acelerado de transmisión comunitaria. Ahora, aplanar lo que es la curva de la que tantos hablan, ¿cuánto tiempo eso llevaría? ¿Es algo muy prolongado? ¿Es algo lento? ¿Cómo usted ve, al menos en lo que refiere a esta región, a esta parte de la región? Bueno, sí, eso es un poco especulativo, Ujú. y es difícil poder hacer una proyección exacta, pero de continuar la velocidad que en este momento está teniendo Paraguay, podríamos decir que la curva podría continuar y mantenerse a ese nivel por mucho tiempo, pero los servicios de salud tendrían la capacidad de responder. Yo creo que eso es lo importante. O sea, sabemos que el virus llegó, el virus convivirá con nosotros, esperamos que no muy lejos podamos tener una vacuna, pero mientras tanto, si nosotros logramos mantener una presencia, una incidencia de casos a la velocidad que estamos teniendo ahora, de prácticamente una duplicación cada 10 días, yo creo que la curva será relativamente baja. No estaríamos hablando de una montaña, sino que estaríamos manteniendo, y yo ahí no veo que sea como la gran preocupación, siempre y cuando los servicios de salud
puedan dar respuesta para aquellos casos que requieren la atención hospitalaria, la atención crítica y el servicio de salud lo puede hacer, yo no miraría como una gran preocupación la presencia del virus, porque ya sabemos que más del 80% de los casos pueden pasar como una gripe relativamente leve o moderada, y son ese 20%, ese 5% que necesita cuidados intensivos, es lo que más nos preocupa, pero estamos teniendo, gracias a Dios y por suerte, un tiempo suficiente para que las capacidades de los servicios se vayan incrementando, y si en un momento dado llegamos a tener una cantidad importante de los servicios para poder manejarlo y responderlo. Y eso solo lo hace quedándonos en casa y evitando una transmisión acelerada del virus. Doctor, ayer el presidente de la República anunció que extenderá la cuarentena por una semana más, o sea, hasta el 19 de abril. ¿Usted considera necesario, o sea, que corresponde ese tiempo, que se puede llegar hasta ahí, que se debería alargar? ¿Considera que esos son los días que realmente Paraguay necesita? Bueno, por ahora no hay ninguna duda que esa ha sido una excelente decisión, la mejor decisión que se podía tomar, extender esta cuarentena una semana más. Ahora, ¿cómo poder determinar cuándo, y esa es la gran pregunta, cuándo se puede empezar a alivianar, a reducir las medidas de confinamiento? Es muy difícil. Hay varios estudios que se están haciendo, están saliendo varios documentos, informes que analizan esta situación, y hay relativamente coincidencia en cuatro puntos que podrían ser como la base para poder determinar si se sigue, si se extiende esta cuarentena o no. Se los voy a decir muy rápidamente. El primero, que los hospitales puedan responder a los casos que se van presentando de una manera sin estresar los servicios, o sea, que haya capacidad, en la medida que van apareciendo los casos, vamos viendo que los servicios de salud pueden manejarlo apropiadamente y de una manera segura. El segundo aspecto a considerar es que podamos hacer un seguimiento y un manejo, una identificación y un manejo de los casos que presentan síntomas. En la medida que el servicio de salud puede atender y de una manera activa a todos los que tengan síntomas y les puede hacer seguimiento, estamos bien. El tercero es poder también identificar los contactos y poder asegurar que de todos estos 124 casos, por ejemplo, podemos identificar la gran mayoría de los contactos y podemos darle seguimiento, poderlos tener en confinamiento. Y el último punto tiene que ver con una reducción sostenida de casos, o sea que por lo menos en 2 semanas sabemos que el país está teniendo menos casos cada día de los que se vienen presentando, y hacemos 2 semanas porque es el periodo que dura más o menos desde que usted entra en contagio y se esperaría que en ese tiempo pudiera presentar los síntomas. O sea, si nosotros tenemos esos 4 indicadores, tendríamos como una mayor certeza de que estamos en condiciones de poder ir liberando o disminuyendo las medidas restrictivas. Pero eso nos lo va a ir diciendo el comportamiento de la población y lo que suceda entre esta y el 19 de abril, que estamos dándole un seguimiento muy cercano para poder hacer las recomendaciones y apoyar las medidas que el gobierno está adoptando. Doctor, estos números que vemos hoy, que Salud nos muestra respecto a la cantidad de contagiados, 5 muertos hasta ahora, 1 mes y días, ¿es el resultado de esa cuarentena estricta que aquí en nuestro país? Es una pregunta, ¿se cumplió en las primeras 2 semanas? Y hoy creo que estamos viendo eso. Ahora, desde la mitad de la semana pasada y este fin de semana hasta hoy, inclusive hoy un poco menos, se vio un movimiento incesante de la gente. El resultado de ese comportamiento, ¿cuándo lo veríamos? Probablemente la próxima semana.
Sí, hasta ahora lo que hemos visto es la disciplina, el compromiso, el sacrificio que ha hecho mucha gente de respetar las medidas que se han establecido. Y también no solo las medidas de confinamiento, podemos atribuirles todo este resultado. También es casi seguro que la población ahora se está lavando mucho más las manos, con mayor frecuencia, hemos aprendido a lavarnos las manos, hay más disponibilidad en los lugares públicos de supermercados y otros sitios de posibilidades de lavarnos las manos. Yo creo que estamos evitando tocarnos la cara. Yo creo que también estamos aprendiendo a tener el distanciamiento de 1 metro o más, o sea, 3 pasos, perdón, o más de las otras personas. Lamentablemente hemos tenido que suspender por ahora la práctica de compartir el tereré, y digo eso porque yo sé cómo está arraigado en la cultura del pueblo paraguayo compartir el tereré. Es un gesto de amistad, de afecto que está muy enraizado. En los 2 besos también darnos la mano cuando nos saludamos, evitar tocar lugares que sabemos que mucha gente toca, como los pasamanos de las escaleras, etcétera. Yo creo que todo ese conjunto de medidas son las que nos están dando estos resultados, que ya están siendo vistos con mucho cuidado y atención por otros países y por otros organismos, porque definitivamente tenemos el menor número de casos de la América del Sur y el menor número de muertos. Ahora, cuando se rompe, digamos, estos aspectos y lo que usted decía, la gente sale a la calle, se despreocupa un poco y descuida tomar esas medidas, entonces es donde vamos a ver, y esperemos que no sea así, un aumento importante de los casos. Y bueno, Esto doctor, hay que tenerlo así, es un mensaje. sí, por último, entonces eso que usted estaba hablando y que todos ya sabemos, el tema del lavado de manos, la distancia, son cuestiones costumbres sanitarias prácticamente, y más que nada de precaución, que se deben quedar si alguna vez o en poco tiempo, ojalá superemos esta crisis sanitaria que tenemos. Sí, absolutamente. Yo creo que el lavado de las manos es fundamental para todos. Eso es algo que debería de estar incorporado en nuestra cultura. Vemos que en otras regiones donde han tenido posibilidades, sobre todo en Asia, tienen ellos arraigado ya en su forma de vivir muchas de estas precauciones que ahora los estamos incorporando en nuestra cultura. Esas son prácticas que debemos asegurar. Igualmente lo estamos viendo en los hospitales. Cada día se están tomando medidas para evitar lo que hemos llamado infecciones hospitalarias. Son medidas que desde hace 5 años, 6 años venimos impulsando, y ha sido difícil para poder asegurar que los médicos, después de ver un paciente, se laven las manos para ver el siguiente paciente, y una serie de recomendaciones que veníamos dando y que lamentablemente no teníamos el éxito que ahora el virus nos está facilitando hasta cierto punto lograrlo. Así que creemos que después de esto los hospitales también manejarán mucho mejor los controles para evitar las infecciones hospitalarias, que ha sido un problema. También una serie de regulaciones y de medidas, estoy seguro que van a quedar para el país y van a ser muy positivas para el futuro. Doctor Luis Roberto Escoto, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Patricia. Siempre es una alegría comunicarse con ustedes, y les agradezco enormemente esa sensibilidad y ese trabajo que están haciendo, porque están dando un aporte muy grande en poder contener esta pandemia, y que Paraguay pueda realmente salir triunfante en esta difícil situación que el mundo está viviendo. Ojalá. Gracias, doctor. El representante de la OPS, de la OMS también aquí en Paraguay, el doctor Escoto.